Estamos en un sector huerta granja ecológica. Estamos, en diagonal al Centro de Educación Agropecuaria. Vamos a hablar con Ernesto y con Alejandro, porque hoy la invitación era a esta mesa interinstitucional. Recién nos aportó un par de datos, Alejandro, que tenemos un poco la estructura, lo que se consume en frutas y verduras, lo que se gasta en la ciudad y lo que se podría ahorrar y generar obviamente un ingreso si muchas cosas obviamente se cosecharan acá. ¿Cómo fue este saldo de la jornada, Ernesto, después de lo que fue el momento suelo, fundamento de vida, de esa jornada agroecológica con mucha gente, con la ministra de Educación, y hoy nuevamente vuelve a ser noticia en un año especial, 30 años del CEA, con esta mesa interinstitucional? Sí, Mario, muy buenas noches para la teleaudiencia de Canal 4. Sí, realmente el CEA está muy feliz por el aniversario, por toda esta historia que viene arrastrando y que, bueno, no es obra de la casualidad que se haya hecho el encuentro de agroecología, que estemos hablando de este proyecto de desarrollo local que implica sentar en la mesa a instituciones del ámbito productivo, instituciones del ámbito político, instituciones que tienen que ver con lo social, y en pos de un objetivo que es comenzar a producir nuestros propios alimentos. Una idea precaria, si se quiere, desde un principio que tiene el Centro de Educación Agropecuaria, y que, bueno, esto lo queremos compartir junto a otras instituciones, porque sabemos que la comunidad se conforma de distintos organismos públicos, privados, sociales, y que tienen también ese objetivo de generar empleo genuino en la localidad y comenzar a comer de otra manera, comenzar a comer cosas sanas, frescas, que conozcamos quiénes son los que producen esos alimentos, que tengamos esa confianza, esa relación entre el consumidor y el productor, y que al mismo tiempo, un poco lo que comentaban anteriormente, eso se multiplique económicamente, porque son épocas muy difíciles donde el trabajo no abunda, y esta forma de aprovechar los terrenos baldíos, de aprovechar terrenos ociosos que tenemos en la ciudad, significa muchas hectáreas, mucha superficie que la gente puede comenzar a tener un autoempleo con la ayuda de todas estas instituciones, con la ayuda de distintos programas que hay en el ámbito nacional, provincial, y que tienen recursos para estos objetivos. Entonces, un poco con esta idea de poder autoabastecernos, que significan lo que decían anteriormente, 20 millones de pesos anuales, lo que se consume en frutas y hortalizas que vienen de otras localidades, de otras ciudades, y que tienen eso que desconfiamos de qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Y al mismo tiempo el efecto multiplicador de esos 20 millones llevado al rodaje de las manos por las que pasa ese dinero es mucho más, significa mucho más que 20 millones de pesos. Pero aparte significa mucho más comenzar a generar la cultura del trabajo, la cultura de que podemos retener los jóvenes en nuestras localidades, la gente poder emplearse y trabajar de esta noble oficio que es ser agricultor, que es algo que tenemos en nuestra genética, nuestras raíces como pueblo de la Pampa Gringa, nuestra cultura agraria. Y recuperar eso es un poco lo que todas las instituciones que conforman la mesa interinstitucional tienen planteado de aquí en más. A ver, Alejandro, en base a lo que decía Ernesto, cultura del trabajo, el dinero que se va en frutas y verduras, hay tierra, hay capacitadores, hay programas de capacitación, falta mano de obra. ¿Qué lejos estamos? ¿Estamos cerca? ¿Es cuestión de sentido común? Bueno, antes que nada, buenas tardes, no buenas noches, como dijo él. Está hermoso el sol. Muchas gracias por venir y bienvenidos.
En principio, yo voy a empezar con una frase que dice que en el arado nació la sociedad porque labradores tuvo el mundo antes que caballeros. Un poco, casi todo dijo él. Digamos que la producción primaria es un componente esencial, fundamental y ancestral nuestro. Por lo tanto, el trabajar la tierra y volver a las bases desde el punto de vista de lo que es la agroecología es una propuesta muy interesante. Hay que definir qué es la agroecología. La agroecología es producir local, y producir local se llama soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es comprar al que produce en el lugar y que la plata quede en el lugar. A su vez, otra cuestión que es muy buena, que es de la huerta a la mesa, ¿no? Este tipo de producciones no necesita insumos externos, se autoabastece. Vos reciclás nutrientes a través del compostero, vas reciclando todo lo que es materia verde, materia orgánica, haces combos, haces lombricompuestos, podés producir carne de aves, carne de conejo, frutas y verduras, con lo cual tenés una pirámide nutricional completa, ¿no? El ProHuerta fue concebido en el año 90 y es un programa pensado justamente para eso, para trabajar el tema de la agroecología. Y acá viene algo que es importante, el otro punto. Por un lado la soberanía alimentaria y por otro lado la economía social. Porque si vos desarrollás proyectos locales, en el caso puntual, hoy estaba escuchando el trabajo que hicieron ellos, en 13 verdulerías detectaron que se venden casi 13 millones de pesos de verdura y casi 6 millones de pesos en frutas. Son casi 20 millones de pesos en 13 verdulerías. Esa plata, el 80% de esa plata va al lugar de origen, que muchas veces no sabes ni de dónde viene ni qué tiene. ¿Qué pasaría si eso se produce acá, que se puede producir? Es plata que queda en la localidad y se recicla en el lugar, con lo tanto se cumple un principio básico de la economía social que tiene que ver con la equidad social, ¿no es cierto? Es sentido común. Y es lo que tenían muchas veces nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, que cruzaron el charco y lo primero que hacían era su granja, ¿sí? Y tenían todo, tenían todo. Mi abuelo era italiano y ellos en la casa de ellos no compraban nada. Ellos desde carne, frutas y verduras tenían con mucho menos tierra que nosotros. Entonces, de alguna manera lo que se propone es volver a las fuentes, trabajar mucho en educación, y felicito a las instituciones, felicito en primer lugar a Ernesto por la apertura mental que tuvo y en segundo término a las instituciones que forman parte de esta mesa, que apunta justamente a generar, por un lado, emprendimientos productivos agroecológicos y por otro lado, un desarrollo educativo desde las bases.